El Señor les bendiga en esta mañana. Gracias por sintonizarse con nosotros en este día de Maná por la mañana. Les pedimos disculpas porque esta mañana tuvimos unos problemas técnicos con la luz, solo que nos demoramos un poquito para empezar, pero ya estamos aquí. Gracias a Dios que usted nos acompaña. En esta mañana vamos a empezar y tratar de poner el trasfondo de la lección que vamos a estar llevando a cabo. La semana pasada acabamos con los tiempos de sufrimiento y hablamos de Ruth y de Noemí y como el sufrimiento a veces puede, el sufrimiento siempre tiene un propósito. Dios tiene un propósito en medio de nuestro sufrimiento. En esta mañana queremos hablar de las mejores elecciones. La semana pasada hablamos de cómo Elimelech escogió mover a su familia hacia Moab, ¿verdad? Y él hizo esa decisión. En esta mañana vamos a hablar de mejores elecciones y vamos a estar hablando entre dos mujeres o dos hermanas y estas hermanas son María y Marta. Nuestro pensamiento de enfoque en esta mañana es que hay un balance crítico en aquello que es necesario y en aquello que es mejor para el momento. Debemos de escoger, ¿verdad? Tenemos que elegir. Esto es mejor, esto es bueno, pero hay a veces siempre algo mejor que podemos elegir. En esta mañana nuestro versículo de enfoque se encuentra en Hebreos 6:10. Y la palabra de Dios dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Solo que Dios se acuerda de todo lo que usted hace para la obra del Señor, de todo lo que usted, todo el esfuerzo que usted pone en la obra del Señor, ¿verdad? Y que no solo lo sirvió en un momento, pero sigue sirviéndolo día tras día. Si van conmigo a Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, y aquí es donde se encuentra nuestra historia de esas dos mujeres, María y Marta. La palabra de Dios dice en Lucas 10, 38 al 42, dice, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Ahora vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 12, y vamos a leer del 1 al 9. La palabra de Dios dice en Juan 12, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.
Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Solo que aquí tenemos estas dos historias. En la primera historia, en el primer pasaje de la palabra de Dios, tenemos a Marta y a María, ¿verdad? Jesús está en sus hogares y Marta está haciendo los quehaceres de la casa y María se encuentra a los pies de Jesús escuchando sus palabras. Y Marta está molesta porque María estaba a los pies de Jesús escuchándole y no le estaba ayudando. Pero Jesús le dijo, tú estás preocupada por muchas otras cosas. María está aquí. Y lo que ella ha decidido hacer con su tiempo, ¿verdad? No se le va a ser quitado. Y luego también tenemos en el libro de Juan, la otra parte, cuando María viene y de todo lo que, de sus ganancias del día, ella había comprado, ¿verdad? Este perfume de nardo puro. Y lo había derramado en los pies de Jesús y con sus cabellos los había enjugado. Entonces le dicen, eso es un desperdicio, Judas, ¿verdad? Ese es un desperdicio, ¿por qué no lo dieron a los pobres? Y Jesús le dijo, lo que ella ha hecho, lo ha hecho para el tiempo de mi sepultura y esto tampoco, ¿verdad? Se le será quitado. Solo que tenemos aquí estas dos mujeres. Una afanada y la otra allí sentada a los pies de Jesús. En nuestro contexto cultural vamos a hablar de una misionera. Ella se llama Janice Alvear y ella estaba ministrando en Brasil. Y para ser un misionero, entonces hay cosas que deben dejar. Hay cosas que van a dejar porque ellos sienten el llamado de ir a predicar en lugares donde, ¿verdad?, las palabras de Dios no ha sido difundida. Tienen que elegir, tienen que dejar las comodidades de la vida o ir a predicar y alcanzar almas. Tengo que escoger dejar a mis familiares, dejar mi hogar, dejar mi trabajo aquí en los Estados Unidos y viajar a otro país para llevar la palabra. En su libro Step It Up, Julie Jasinski entrevistó a nuestra hermana Alvear. Y para ella, el significado de elegir ser misionera era lo que Dios tenía para su vida. Ella dijo, esto es lo que Dios tiene para mi vida. Y si eso es lo que Dios tiene para mi vida, entonces yo lo voy a escoger. Solo que dejó todo atrás. Esto significaba tener que enfrentar el reto de las costumbres y la cultura que había allí en Brasil. Esto tenía que ser enfrentar el reto de brujos y hechiceros, tenía que enfrentar a los sacerdotes, ¿verdad?, de la religión que era primordial allí en ese país. Esto también tendría que ser enfrentar amenazas, ¿verdad?, de aquellos indígenas que vivían allí. Eran indios caníbales y ella tenía que enfrentar eso al ir de misionera a Brasil. Ella tenía que ir a trabajar en colonias que había gente leprosa. Eran colonias donde donde hay toda gente leprosa y ella con valentía iba y predicaba la palabra de Dios allí. Esto también significaba ir y tener audiencias en universidades y en escuelas, ¿verdad?, hablando de la palabra de Dios allí en Brasil. También significaría para ella ir a lugares a predicar la palabra de Dios donde otros misioneros no habían sido permitidos ir, pero ella decidió ir. Ella estaba dispuesta a ir. Aunque otros no eran dispuestos o no habían sido permitidos ir, ella estaba dispuesta a ir a pesar de todo. Ella también tuvo que nadar mucho entre arroyos donde había muchos lagartos. Estaba infestada de lagartos solo para ir a ministrar al otro lado, para ir a alcanzar una alma.
So, usted puede ver todas estas cosas que ella tuvo que hacer. Esto es solo un poco de lo que ella hizo. Pero ella decidió ser diferente. Ella decidió ser más que ordinaria. Eso no le satisfacía a ella. Ella quería hacer aquello que Dios le había mandado. Las decisiones de nuestra vida tenemos que escoger qué es la mejor parte que el Señor requiere de nosotros. Y si usted se pone a pensar en su vida, hermano, piense en lo que usted tal vez ha dejado por servir al Señor. Piense en los sacrificios que usted ha hecho para servir al Señor. A veces solemos nosotros criticar, ¿verdad?, a personas que gastan en esto y que gastan en lo otro, y que algunos gastar en un bistec de $50 tal vez no sea mucho, pero para mí eso es ridículo, ¿verdad? No, gastar $30 en una bolsa para mí es algo wow, pero hay otras personas que gastan $350. Solo que, ¿verdad? A veces criticamos, yo no gastaría eso por eso, o yo no gastaría dinero para eso. Aún las personas más avariciosas, ¿verdad? Que suelen nomás agarrar y agarrar y agarrar, hacen gastos extravagantes. Y a veces criticamos, ¿verdad?, en esa manera. Pero también solemos criticar a aquellas personas que no están haciendo mucho más para la obra del Señor, o que en nuestros ojos estamos viendo que no están haciendo algo para el Señor. Y este desequilibrio no solo es, ¿verdad?, en lo material, sino que es también en lo espiritual. Una persona puede invertir mucha energía en un programa para niños, ¿verdad?, y hacer todo lo que puede para alcanzar a los niños. Pero luego criticamos a los jóvenes porque ellos, con toda esa energía que tienen y con todo, no, ellos nomás quieren estar acá detrás de los escenarios, en el coro, cantando, viéndose, ¿verdad?, donde está la luz. Y los criticamos a veces. O a veces algunos piensan que el pastor no está haciendo lo suficiente. El pastor debe de ir a visitar a todos los miembros de la iglesia, tomar todo el sábado, ¿verdad?, y andar de casa en casa visitando a los miembros de la iglesia, a ver cómo están, a ver si les falta algo, a ver, ¿verdad?, si necesitan oración. Y otros piensan, no, el pastor no debe de andar de sábado en sábado visitando a nadie. Él se tiene que enfocar en la lección que va a predicar el domingo. Él se tiene que meter en la palabra de Dios. Él tiene que estar orando, ¿verdad? Ya hay esa diferencia de pensamientos. Solo que nunca vamos a complacer a todos. Eso ya sabemos de hecho, ¿verdad? Solo que el que a veces también pensamos que el que hace el aseo de la iglesia debe de estar, hacerlo en días que no hay iglesia, en días que, ¿verdad?, no hay oración, en días que para él poder estar en los servicios. O el que viene y limpia la iglesia a veces critica a los que se quedan aquí por mucho tiempo, ¿verdad? Si hay práctica en sábado, o si hay práctica en los martes, o hay oración en los martes y ellos tienen que limpiar la iglesia. Entonces, se están demorando en la oración, chihuahuas, yo tengo que limpiar la iglesia. Yo no sé por qué ellos no cortan su oración, ¿verdad? Y a veces esas pueden ser cosas en que nos criticamos. Y a veces la persona que está aquí orando en el altar, después de que se levanta de orar, ¿verdad?, dice, mira al hermano o a la hermana limpiando las ventanas y limpiando, ¿verdad?, y aspirando. Yo no sé por qué no pasa tiempo orando. Hay mucho tiempo para limpiar, ¿verdad? Y criticamos. Pero es que debe de haber un balance, hermanos. Debe de haber un balance. ¿Cómo decidimos nosotros cuál es la mejor manera de poner el reino de Dios en primer lugar? Entre todas las cosas que hay que elegir. ¿Cómo se hace esa elección?
En la historia que vimos, que leímos, hay este contraste, este choque entre estas dos hermanas. Las dos estaban sirviendo. Una estaba, ¿verdad?, ahí escuchando a Jesús. La otra estaba sirviendo porque Jesús estaba en su casa. Ella quería que todo, ¿verdad? Ella quería servir al maestro, ella quería servir a sus invitados, ¿verdad? Ella estaba haciendo algo para el Señor, ella estaba haciendo algo bueno. Pero María también estaba haciendo algo bueno. ¿Cómo encontramos ese balance? ¿Qué es mejor? ¿Qué sería la mejor elección? ¿Será mejor estar en presencia de Jesús o cortando la yarda en la iglesia? ¿Será mejor estar haciendo el aseo de la casa de Dios o estar en la oración? ¿Será mejor visitar a un enfermo en el hospital en el día de estudio bíblico o será mejor estar en el estudio bíblico? ¿Será mejor desvelarme, verdad? Porque tenemos que, la actividad que vamos a hacer el domingo necesita mucha atención y me tengo que desvelar y tengo que preparar esto y lo otro. Y luego fallarme la escuela dominical o fallarme el servicio y estar haciendo los preparativos para la iglesia, ¿verdad? Estoy recaudando fondos para la iglesia. ¿Cuál es el balance en lo espiritual? En todas las cosas espirituales. ¿Qué es lo más importante? El punto, hermanos, es no de elegir una opción o la otra opción. Lo importante es escoger la mejor opción para el momento. Y cuando nosotros aprendemos esto, aprendemos cómo y el cuándo de las prioridades, entonces ahí está la clave. Usted tiene que sentarse y escribir, ok, ¿qué es importante? Tengo que arreglar mi horario para poder que todo lo necesario y lo importante esté en línea y no fallarme de esto y de lo otro. Bueno, la semana que entra vamos a estar hablando de lo necesario y lo óptimo. Solo que no se vaya, quédese aquí con nosotros. Nos vemos a las 10:30 en punto para entrar en nuestro servicio del culto de la mañana. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga. Nos vemos después.